son las condiciones, si les gusta bien y si no también. Van a tener una vivienda, desde luego. Una vivienda que no es un rancho para nada. Hay que aclararlo porque si no empiezan a joder con la vinchuca. No, no, no. Va a ser una especie de monoambiente, digamos, un loft, exactamente, un loft con piso de tierra, que es muy ecológico. Lo van a poder decorar, desde luego, lo van a poder decorar con alguna que otra rama de quebracho podrido. Le dejamos mucha libertad, por ejemplo, qué sé yo qué estilo. ¿Estilo provenzal? Claro, un estilo provenzal. No se depriman, chicos, por favor. Van a tener techo también. El material para el techo le damos a elegir dos cosas. O la paja, que realmente puede mezclarse algún bichito. Y lo mejor y más aconsejable, una buena chapa de zinc. La verdad, un techo de zinc les va a permitir tener mucho calor en el verano y mucho frío en el invierno. Y eso es muy bueno, muy positivo. Pero ¿por qué se deprimen, imbéciles? Por favor. Somos el país de los 4 climas. Le regalamos 2 de entrada y encima se enojan. Silencio, llama seguridad. Van a hacerlo como nosotros decimos y nada. Hay una buena noticia para darles. No van a tener baño en la vivienda. ¿Dónde va a cagar uno? Ah, no. ¿Qué quieren? ¿Cagar ahí adentro y oler esa porquería? No, los queremos evitar que tengan que inhalar sus propios nauseabundos restos de comida. Ustedes comen muy fuerte, con mucha cebolla. Así que van a utilizar como sanitario la anchurosa pampa argentina que da para todo. De paso la van a abonar y vamos a tener soja hasta en el ojete por 150 años. Queridos, la cosa es así. Si les gusta, welcome, bienvenido, welcome. Y si no les gusta, puntapié en el trasero, por así patada en el orto. Señoras y señores, acá está el contrato, listo para ser firmado. Yo ya lo firmé. Yo firmé acá donde dice propietario. Usted tiene que firmar acá donde dice propio otario, ¿ok? ¿Cierto? 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 ¡Qué bien! ¡Los cagamos! ¡Viva la patria! Que les garbe finito, adiós, que les vaya bien. Una polca, mija. La. El siglo XX argentino, tango de corte y quebrada, con vallados inquilinos en nuestra casa rosada. Acá están los granaderos, que haciendo guardia en la puerta, son testigos verdaderos de tanta esperanza muerta. Acá están los granaderos, que haciendo guardia en la puerta, son testigos verdaderos de tanta esperanza muerta. En el siglo XX la Casa de Gobierno está dominada primero por los conservadores. Después empiezan a gobernar los radicales. Primero un radical muy popular como Irigoyen. Después un radical muy conservador como Alvear. Y después vuelve Irigoyen porque la gente lo vuelve a elegir. Pero allá en el 30, cuando Irigoyen lo embalurdaron, no solamente embalurdan a Irigoyen, sino a toda la historia argentina. El 6 de septiembre de 1930, un horroroso golpe militar comandado por el general Uriburu manda a la puta que le parió a la continuidad democrática y nos sumerge en la década infame. La década infame que comienza en los años 30, que es realmente de terror. Una década infame marcada por el fraude político casi permanente, por golpes militares en el medio, por la movilización a tipo dedo de los candidatos que convenían y que no convenían. Todas las provincias argentinas regidas por grandes caudillos que hacían lo que se le cantaba el culo y lo que se le cantaba el culo al extranjero, por supuesto, y la provincia de Buenos Aires siempre dominada por caudillos que protegían la prostitución, el juego y la droga. En eso no hemos cambiado mucho porque nosotros tenemos un gran respeto por las bellezas regionales y queremos respetarlas de alguna manera. Así que cambian los caudillos, pero la misma historia. Te aprietan los huevos, no te dejan hablar en todas partes del mundo, pero de todas formas, acá lo hicimos y lo hicieron violentamente. Claro que también hubo una parte positiva. Cientos de miles de inmigrantes de todas partes de Europa, sobre todo, vinieron a engrandecer esta República Argentina. Les parecía un paraíso, porque de verdad lo era. Acá podían comer y aunque no ganaran demasiado en las fábricas bastante pestilentes, no importa. Al lado del horror de Europa, esto era una maravilla. Y engrandecieron nuestro país y engrandecieron nuestra cultura y los pudimos recibir y fue una de las pocas cosas importantes de aquella década, porque lo demás fue Patagonia rebelde, quilombo, desastre y sobre todo venta. Vendieron en el país de una manera asquerosa e inmunda, pero sin vergüenza alguna. Claro, algunos se daban cuenta y algunos legisladores iban al Senado de la Nación y denunciaban las ventas, los mataban a balazos, asesinatos en el Senado de la Nación, crímenes políticos, fraude electoral, desastre, horror, quilombo y dictadura. En el medio de ese quilombo, ya al final de esa década, en el 39, se declara la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe que la Segunda Guerra Mundial era Hitler contra los aliados? ¿De qué lado se pone la Argentina? Del lado de Hitler, como corresponde. Pero no lo vamos a admitir nunca, de ninguna manera, así como somos neutrales, pero nuestros militares miran con simpatía a Hitler, hasta que Hitler empieza a perder. Cuando se dan cuenta que Hitler la tiene perdida, ahí nos cambiamos de bando y declaramos la guerra a Hitler cuando faltan 5 minutos para que lo echen. Una vergüenza total y absoluta, con una moral recta o el recto de la moral, no se sabe muy bien. Y en el medio de tanto quilombo, ida y vuelta, en el año 43, un golpe militar se apodera del poder y, por supuesto, un militar es nombrado como ministro de Trabajo y Previsión. Es una gran jugada, lo nombran a Perón. Perón es una persona muy inteligente que
empieza desde el Ministerio de Trabajo a hacer un montón de cosas importantes, porque se da cuenta que después de que la guerra, y cuando termine la guerra, que ya está por terminar, va a venir una explosión industrial. Europa no está en condiciones de asumirla, Estados Unidos tampoco, tiene que ser en estos países. Entonces empieza a darle a los obreros un montón de cosas importantes, porque él se da cuenta que necesitas una clase obrera bien paga y absolutamente desarrollada. Él le empieza a dar todo lo que los socialistas y los radicales no pudieron por democracia, lo empieza a dar por cojones porque es ministro de un gobierno militar. Y les empieza a dar cosas importantes a los obreros van individualizando. Hay un milico que nos ayuda y empiezan a gritar Perón, Perón, Perón. La popularidad de Perón crece, crece y el resto de los militares, con esa percepción psicológica que siempre tuvo nuestros militares, dicen, lo metemos preso y se acabó el quilombo, se va a la mierda. No, no se acabó el quilombo, empezó el quilombo que todavía no terminó, porque evidentemente no hay nada como meter preso a una persona que está ayudando a los pobres salen, aunque sean argentinos, salen evidentemente, y allá en el año 1945, con Perón preso, toda la gente bajó a la Plaza de Mayo sin que choripán, sin que lo llevara nadie, se lo llevó su deseo, y gritaron Perón, Perón, libertad Perón, lo tuvieron que dejar libre. Cuando en el año 46 Perón se presenta a elecciones, gana por muerte, y sin ningún tipo de fraude, y cuando gana, empieza a hacer cosas muy importantes para la clase obrera, y con todo lo que tenía el país, porque el país tenía muchas reservas, porque era un país muy rico, con un pueblo bastante pobre, empieza a poner todas esas reservas, en levantar la vida de la clase obrera, que llega a su momento más grande. Evita ayuda mucho con su obra social, y cuando después que Evita se muere, viene la segunda presidencia de Perón, y ahí ya se empieza a resquebrajar el modelo. Ahí se empieza a acabar la plata, ahí algunos sindicatos empiezan a protestar, ahí viene una inflación que se ve venir en cualquier momento. Se hubiera ido a la mierda solo, Perón se hubiera desgastado como siempre se desgasta el poder. Los militares argentinos, con su percepción psicológica, le hicieron un golpe militar en el año 1955 para echarlo, cuando faltaban 2 años para que terminara. Le hicieron un golpe militar en septiembre del 55, pero hubo una previa, el 16 de junio de 1955, para forzar a Perón a que se vaya. Bombardearon la Plaza de Mayo en hora pico a las 12 de mediodía, un día laborable jueves. Eso es algo que no te entra en la cabeza, porque si lo querés matar a Perón, matalo a Perón. Si querés hacer una cosa simbólica, hacerlo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que no hay un arma por la Plaza de Mayo. No, un día laborable a las 12 de mediodía, matando gente que no eran peronistas ni nada, era gente que estaba saliendo de los ministerios a tomar algo, porque era la hora del almuerzo, a ir a hacer un depósito bancario, a pasear el perro. Los cagaron y los hicieron mierda, y yo sé perfectamente de lo que hablo, porque yo tenía 15 años en ese momento y estaba en tercer año del colegio secundario, y me mandaron la última hora, que tenían costumbre, a mandarnos a hacer algún trabajo a la Biblioteca Nacional. Yo, como vi que el clima estaba revuelto, me fui para mi casa, y no subí al colectivo.